Hola, en el video de hoy vengo a mostrar cómo hacer esta tanga. Es toda de puntilla con tiras regulables en los costados. Es bien sencilla de hacer y la pueden hacer en 4 talles. Para no hacer muy largo este video, al patrón lo hice a partir del patrón base de bombacha. El link directo a ese video se los voy a dejar en pantalla, en el primer comentario y también en la descripción de este video. La verdad es que yo podría simplemente pasarle las medidas desde cero para que tracen tal cual el molde sin comprender muy bien de dónde vienen esas medidas o por qué las uso. Pero lo que me parece más interesante de mostrar es cómo pueden tomar la base y transformarla a gusto, no solo para hacer esta tanga, sino más que nada porque es una muy buena base para partir y hacer el diseño de bombacha o panty que deseen. Para hacerlo en 4 talles, lo que hice fue juntar de a 2 los 8 talles del trazado base, ya que gracias a que las tiras del costado son regulables, logramos que la prenda se adapte a diferentes tamaños. Voy a trabajar con el patrón base del talle XXS, que va a ser el talle 1 de esta tanga y que además va a incluir al talle XS. El talle 2 abarcaría al S y al M, el tercer talle al L y al XL, y el cuarto talle al 2XL y 3XL. A la hora de trazar el molde, ustedes pueden elegir con qué talle de base partir. Es decir, si yo ahora quiero trazar el primer talle, podría usar el molde base del XXS o del XS. Usar uno o el otro no va a hacer gran diferencia. El primer paso es calcar la parte superior del delantero sin el refuerzo y solamente hasta la línea guía de tiro bajo. Si les gustaría que el calce sea más alto, pueden hacer esta tanga más alta sin problema. Al momento de traspasar esta pieza, dejé espacio en el centro para luego agregar margen de costura. Desde este punto y hacia la derecha, voy a medir la mitad del ancho de la pieza delantera, que para este talle son 9 centímetros. Ahora voy a completar esta pieza uniendo con la parte inferior. Esta línea es la que se va a colocar sobre el borde de la puntilla, así que para tener eso en cuenta a la hora de cortar voy a indicarlo en el molde. Luego con un resaltador voy a agregar medio centímetro de margen de costura de unión en el centro y también en la parte inferior. Lo siguiente que hice fue tomar un pedazo de papel, lo doblé por la mitad y luego traspasé tal cual la pieza del refuerzo para luego obtener la pieza completa. Tanto arriba como en la parte inferior agregué medio centímetro de margen de costura para unir con el delantero y por el otro lado con el patrón trasero. Después copié la pieza trasera desde la línea de tiro bajo hacia abajo. Al igual que con el delantero, dejé un espacio en el centro para luego agregar margen de costura. Desde el centro y hacia la derecha coloqué la medida de ancho, en mi caso 11 centímetros para este talle. Y uní este nuevo punto con la parte inferior. Finalicé este patrón agregando medio centímetro de margen de costura en el centro y también en la línea inferior para poder unir con la pieza del refuerzo. Acá ya tengo todas las piezas del patrón. Por un lado el delantero con el refuerzo y la parte superior y por el otro lado la pieza trasera. Ahora les voy a mostrar cómo cortar cada parte. Esta puntilla es elastizada y tiene un ancho de 18 centímetros. Lo primero que hay que hacer es doblarla
y hacer coincidir los bordes. A los patrones los tengo que acomodar con la línea con ondas sobre el borde de la puntilla. Aproveché este pedacito de puntilla para acomodar la parte externa del refuerzo y lo corté una sola vez. Por otro lado, utilicé jersey y algodón, que es 100% algodón, y siguiendo la dirección del hilo de la tela, corté la pieza del refuerzo interno. Además de estas piezas que corté, también hace falta una tira de elástico. Yo usé un elástico de bretel de 1 centímetro de ancho y en pantalla les dejo la longitud de esta tira por talla. También utilicé elástico picot, un par de arandelas y un par de deslizadores. Y como siempre voy a coser con hilo de poliéster. Antes de pasar a la máquina, enfrente derecho con derecho las piezas del delantero y también las piezas de la parte trasera. Así como está, voy a coser por el centro con zigzag común. Esto es opcional, pero lo que hice fue asentar el margen de costura con zigzag tratando de estirar lo menos posible. Esta costura la hice para darle mayor resistencia a la unión. Si cosieron estas piezas con overlock, no es necesario que la hagan. Ahora voy a juntar ambas piezas del refuerzo, juntando revés con revés. Para evitar que las telas se muevan, voy a hacer una costura de zigzag bien al borde en ambas curvas. Después tengo que coser en ambos lados el elástico de picot con zigzag de punto. Hay que acomodar el elástico en el centro del prensatela y por debajo poner el refuerzo con ambos derechos hacia arriba. Hay que alinear los bordes y a la hora de coser no hay que estirar el elástico. Dejé un excedente de elástico hacia cada lado que luego me va a servir para hacer una costura de seguridad. Lo siguiente que hice fue juntar la pieza trasera con el refuerzo, enfrentando derechos y cosí con costura recta a medio centímetro del borde. Tanto al inicio como al final de la costura hice un atraque para evitar que se descose. Por el borde cosí con zigzag común como simulando una costura de overlock. A cada excedente de elástico lo asenté con un atraque en dirección a la pieza de puntilla. Ahora hay que repetir el mismo proceso para unir con la pieza delantera.
Por la parte trasera hay que coser el elástico de picot. Para esto lo que hice fue acomodar la prenda por debajo del elástico con ambos derechos hacia arriba, y es súper importante dejar un excedente de elástico al inicio de al menos 2 centímetros. Utilicé una puntada de zigzag de punto y al coser cada 4 centímetros de elástico estiré medio centímetro. No hay que estirar la tela, solamente el elástico. Luego busqué la mitad del elástico de bretelle e hice coincidir ese punto con el centro de la parte delantera. Sin estirar, acomodé la tela con el elástico y así lo llevé a la máquina para unir todo esto con zigzag de punto. Para asegurar esta unión, hice un atraque en ambos lados. Después pasé un extremo del elástico por el deslizador. Luego lo pasé a través de la arandela y finalmente volví a pasar por el deslizador, así como ven en pantalla. Por acá es que hay que hacer un atraque para asegurar. Luego de repetir lo mismo con el otro lado del elástico, lo que hay que hacer es pasar los extremos del elástico de la parte trasera por las arandelas y finalizar la costura haciendo unos atraques en ambos lados. Así es como queda esta tanga. Ya vieron que es bien sencilla de hacer. Si te quedaste hasta el final de este video, te lo agradezco un montón. Espero que les haya gustado y que les sirva mucho. Me ayudan un montón dejando un like y un comentario. Si aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas y actives la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Te dejo mis otras redes si te interesa seguirme y nos vemos la próxima.